Estaba en una conferencia para pastores, aproximadamente a 150 millas de mi iglesia. No había salido a más de 10 minutos del lugar de la conferencia, cruzando un puente rural angosto, y al final de ese puente, un camión de 18 ruedas estaba bajando una colina. Se cruzó a mi carril y me golpeó directamente. Fui pronunciado muerto en el acto. Pero alguien de hecho pidió permiso para orar por tu cuerpo muerto. Dios le habló y le dijo, ora por el hombre en el auto rojo. Él estaba orando por dos cosas, que pudiese vivir y que no tuviese daño cerebral. Y alternaba, ¿sabes?, plegarias orales y también cantaba himnos. Y de repente comencé a cantar la canción con él, bajo la cubierta en la oscuridad. ¿Cómo fueron tus primeros momentos en el cielo? En su camino a casa en 1989, el auto de Don Piper fue golpeado por un camión. El personal de emergencia respondió y lo pronunció muerto en el acto. Un ministro que pasaba recibió el permiso para entrar al auto de Don y comenzó a orar sobre su cuerpo, sin vida. 90 minutos después, Don volvió a la tierra con muy vívidas memorias del lugar perfecto de Dios, el cielo. 34 operaciones y años de recuperación forzaron a Don y a su familia a volver a encontrar una normalidad. Su historia no solamente apareció en libros bestsellers y en una película, sino que también se ha oído por todo el mundo en iglesias y distintas conferencias. Y hoy tienes una chance de escuchar esta historia por ti mismo. Que recibas aliento y seas desafiado. Don, gracias por estar aquí. Es un honor para mí estar aquí y verte de nuevo. Sé que tuvimos ya una entrevista. Fue a través de el Zoom y tuviste la oportunidad de hablar ayer en nuestra iglesia y gracias por hacerlo, tú y tu esposa ministrando a nuestra iglesia. Volvamos a ese enero de 1989. Estabas de hecho saliendo de la iglesia. ¿Y qué pasó en ese puente? Yo estaba en una conferencia para pastores a aproximadamente 150 millas de mi iglesia. Y, interesantemente, mi esposa debía estar conmigo en esa conferencia. Pero ella solía trabajar como maestra y había tenido 10 estudiantes nuevos esa mañana. Entonces no vino conmigo a la conferencia, si no hubiera estado en el auto. Por ende estaba yo solo. Fui a la conferencia solo y la conferencia acabó un viernes a la mañana. Era una mañana lluviosa y fría y estaba listo para volver a casa. Puse todo en el auto y volví a dirigirme hacia mi iglesia al sur de Houston, Texas. Y no había salido de las puertas del centro de conferencias por más de 10 minutos o 15. Estaba cruzando un angosto puente rural. Y al final de ese puente, recuerdo que ya había casi acabado el puente, un camión de 18 ruedas estaba bajando una colina a una alta velocidad y se dijo que estaba tratando de esquivar a un auto que estaba en su carril y me golpeó a mí directamente. Pasó por encima de mi auto porque iba a tal velocidad. Me empujó contra el guardarraíl, golpeó a 2 autos más y finalmente quedó frenado. 4 vehículos en este puente del Trinity River fueron involucrados. Todo el resto de las personas estaban bien, nadie se había lastimado seriamente. Fueron tratados y liberados. Y yo fui muerto, asesinado en el instante. Los paramédicos llegaron y llegaron 4 paramédicos porque había 4 vehículos. Había muchísimos paramédicos tratando de revivirme y no tenían éxito. Fui pronunciado muerto en el acto y me cubrieron con una lona impermeable negra para que nadie tuviese que verme en el auto. ¿Y tú recuerdas, de hecho, morir e ir al cielo a través de un túnel? Sé que muchas personas hablan de túneles. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? A ver, yo no recuerdo el choque, no recuerdo la colisión. Quizás Dios, en su infinita gracia, lo ha quitado de mi memoria. No recuerdo la colisión. Yo quizás vi a este camión desde el rabillo de mi ojo, porque sí saqué mi mano y eso es lo que también hizo que este abrazo se me destruya. Así que debo haber visto este camión, pero no lo recuerdo. Y no fui por un túnel. Creo que eso pasa a veces, porque hablé con muchas personas que han tenido la experiencia. Y a veces lo que sucede es que nos estamos reduciendo aquí, nos estamos escapando de aquí y estamos yendo allá. Y es un proceso. Los ángeles nos llevan. Pero para mí fue un impacto de 110 millas por hora. Fue tan instantáneo
que directamente me encontré en las compuertas, simplemente ahí. Así que no sentí haber atravesado un largo túnel, pero sí creo que eso le pasa a muchas personas, porque nosotros usamos la expresión pasar hacia la otra vida. Eso es lo que le pasa a mucha gente. Pass away, como dicen en inglés. Lentamente dejar este plano e ir a otro plano. Literalmente lo hacemos. No es lo que me pasó a mí, de todos modos. A mí me mataron instantáneamente e instantáneamente estaba allí. ¿Cómo fueron tus primeros momentos en el cielo? Estaba viendo el rostro de mi abuelo, cara a cara. Y yo había estado con él cuando él había muerto. Yo era muy cercano a él. Era el nieto más mayor, así que naturalmente tenía una gran relación con él. Era un carpintero y yo siempre jugaba con sus herramientas y lo que él construía. Y yo podría mostrarte hoy cosas que él construyó hace 60, 70 años que todavía están en pie. Y yo realmente lo amaba. Y él tuvo un ataque al corazón. Y yo estuve con él en la ambulancia yendo al hospital. Y yo estaba parado fuera de la puerta cuando dijeron, lo sentimos, hicimos todo lo que pudimos, pero no lo logró. Y en general le digo a la gente que tengo muchos huesos quebrados, pero nada duele más que un corazón roto. Cuando murió mi abuelo, esto realmente rompió mi corazón. Y aquí estaba yo, frente a él parado, y en la tierra, él estaba muy golpeado después de 60 años de trabajo como carpintero, incluso le faltaban dedos en ambas manos. Y cuando él se acercó hacia mí en el cielo, me habló en un idioma que yo nunca había escuchado aquí, pero lo entendí perfectamente. Creo que hablas celestial en el cielo. Y él me estaba hablando, y él me dijo, bienvenido a casa, Donnie, que era su nombre para mí aquí en la tierra. Y él acercó sus manos hacia mí, y lo primero que pensé es que le faltarían esos dedos. Y es casi como esto para que yo pudiese realmente decir que era él, pero estaban todos sus dedos. Yo nunca lo había visto así en toda mi vida, pero sabía que era él y me abrazó. Y luego comencé a ver a todas esas personas que estaban paradas a su alrededor, mis vecinos, mi bisabuela y también algunos amigos de la secundaria que habían muerto en accidentes trágicos, tías, tíos, toda clase de personas que habían tenido un rol importante en mi vida. Pero el rol singular que todos habían jugado es que todos me habían ayudado a llegar al cielo. Es como si Dios hubiese enviado a la gente a recibirme, que me habían ayudado a llegar ahí. Y no caí en esto hasta encontrarme en la casa del hospital, de vuelta aquí, que estaba viendo las caras, los rostros de esas personas que me ayudaron a llegar al cielo. Ella que me dio una Biblia, que me llevó a la iglesia, que me contó sobre Jesús. Tenía un amigo que tenía 18 cuando murió en un accidente de automóvil. Una persona alta, atlética, que jugaba al fútbol e incluso tenía una beca completa para jugar al fútbol en la universidad. Y nunca pudo hacerlo porque murió en un accidente. Él era la persona que si yo no iba a la iglesia un domingo, me decía, hey, ¿por qué no estabas ahí? Y todos conocemos a esas personas. Y le dije, bueno, tenía algo que hacer. Y me dijo, el próximo domingo voy a ir a buscarte, estarás en la iglesia conmigo. Ok, dije. Y él, de hecho, murió en este accidente. Esto nos devastó a todos, para decir lo mínimo. Y estas son las personas que me recibieron. Estaba en casa y con estas personas. Y fue una experiencia tan gloriosa. Siempre se dice que el cielo es como una reunión familiar gigante. Sí, lo es. De hecho, esto lo describe. Es una gran reunión. Y lo fue para mí con estas personas tan importantes en mi camino. Por ejemplo, la señora Norris, mi vecina, que cuando mi padre estaba en el extranjero, en el ejército, y no teníamos ningún tipo de transporte disponible en nuestra familia, la señora Norris manejaba por todo el vecindario proponiendo llevar a los chicos a la casa de Dios. Y todos les decíamos que sí, queremos ir a la iglesia. Y nos encantaba. Y luego nos traía a casa de vuelta cada domingo. Y la señora Norris estaba ahí. Ella, que fue mi vecina durante solamente 1 año y medio, pero durante ese periodo, ella siempre se ocupó de que todos los niños en el barrio fueran a la iglesia. Que se bendiga su corazón. Él estaba ahí. Y ella estaba en el cielo para encontrarme. Y merecía estar ahí, porque ella me ayudó a estar ahí.
Y yo realmente la amaba. Yo creía que ella era maravillosa. Podía simplemente verla, con su rodete y sus gafas. Pero, ¿entonces la gente usa gafas en el cielo? Bueno, no sé. ¿Cómo se veían en el cielo? ¿Se veían mayores, jóvenes? Sabes, yo podía reconocer perfectamente a cada uno por quién era, pero no tenían edad. Yo simplemente sabía quiénes eran. En el cielo, como dice la Biblia, seremos conocidos. Y yo los conocía. No tenía que ser presentado. No hacía falta. No necesitaba que nadie me presente a nadie. Yo realmente no creo que tú encontrarás a alguien en el cielo a quien no conozcas. Creo que todos nos reconoceremos ahí. Y yo conocí a estas personas, pero no tenían edad, de hecho. Mike tenía 18 cuando murió, y no puedo decir que se veía como de 18. Mi abuelo tenía 70, y él definitivamente no se veía como de 70. Así que la edad no es un tema ahí, no hay tiempo ahí, no hay nacimiento, no hay muerte ahí. Así que la edad no es algo de lo que la gente habla, simplemente no es un asunto, no tendremos edad. Y esto es lo que estamos todos tratando de obtener aquí en la Tierra. Las personas, de hecho, pasan billones de dólares cada año tratando de verse sin edad. Bueno, en el cielo no te preocuparás por esto. Todo lo que tienes que hacer es morir y recibir a Jesús, y no tendrás edad. ¿Qué futuro es este? Vamos todos. Entonces, encuentras a muchos de tus parientes, miembros de tu familia, tu abuelo, y luego pasas un portal. ¿Cómo pasas un portal para entrar al cielo? Bueno, Hechos, de hecho, se corrieron y dijeron, es hora de que tú entres. Y luego entraron después mío. Obviamente eran residentes del cielo, así que pudieron primero salir a recibirme. Y las personas muchas veces me preguntan esto. ¿Mi madre me extraña? ¿O mi marido piensa en mí, me extraña? Y la respuesta es no, no del modo convencional. La realidad es que todo el mundo que está en el cielo sabe quién está por venir. Y eso es porque cada vez que alguien toma una decisión aquí, lo celebran allá, en el cielo. Por ejemplo, en la iglesia hay momentos en los cuales las personas toman decisiones, sus nombres son anunciados, se inscriben en el libro de la vida. Y las personas no solo saben que están por venir, sino que lo celebran. Entonces, nosotros dejamos este lazo terrenal y vamos al cielo. Y ellos saben que venimos y nos están esperando. Estas personas me estaban esperando. Y ahora estaban ahí, habían salido a recibirme y estaban realmente felices de que yo estuviese ahí. Estaban realmente muy felices y podía decirlo por su comportamiento, por sus abrazos, por todo. Era algo simplemente increíble. Y estaban caminando detrás mío y yo estaba queriendo entrar a lo que es esencialmente una muy ancha pared. Y para entrar, para ingresar a los cielos, ahí estaba yendo, rodeado de ángeles, por todos lados, rodeado de música. E incluso en las puertas del cielo estoy rodeado por una luz que es tan increíblemente brillante que cegaría a cualquier ojo convencional. Y estaba ahí envuelto en esta luz que estaba reflejándose en las puertas del cielo, hecha de perlas. Nosotros la descripción de las puertas perladas lo tratamos como algo casi mitológico, y no es un mito. Esa puerta es realmente algo perlado, y es iridiscente y muy brillante. Y yo estaba atravesando esta puerta, la puerta perlada, seguido por estas personas, tan emocionado, porque a la distancia podía ver los tronos altos y elevados en el centro de la ciudad. Es una gran ciudad de Dios. Y quería ir ahí. Ese era mi destino. Y tú mencionaste que al atravesar las puertas solo una persona, no era una puerta muy grande. No, era una entrada muy pequeña. Para mí, aunque yo sabía esto, realmente me sorprendí por cuán angosta realmente la puerta era. Era muy angosta. Era solo suficiente para una persona. Pero luego, cuando pensé en esto a través de los años, certeramente se me ocurrió y me di cuenta que así es como entramos. Es una cuestión personal, una decisión personal. Y para mí fue cuando tenía 16 años de edad.
Y por cierto que no estaba planeando morir a los 38, pero bueno, ya estaba listo. Y bueno, atravesé esta puerta angosta y la pared era muy ancha y yo emergí dentro de un lugar que realmente está más allá de cualquier descripción. He hecho lo mejor que pude por los años para describirla, pero es lo más real que jamás me sucedió. Cuéntanos sobre los sonidos y los olores allí. Los aromas allí, solo podría decir que son florales, muy exóticos, de hecho. De hecho, uno de los aromas que sientes en el cielo son, de hecho, las oraciones que emanan del trono de Dios. Es casi como un incienso que viene del trono de Dios. ¿Y podías diferenciarlo de otros aromas? Sí, puedes. Puedes diferenciar toda la música que está sonando. Y dices que habían como miles de canciones sonando a la vez, pero no se sentía como algo abrumador. No, podías escuchar cada una. Podías como hacer un zoom in a cada canción porque te gustaba. Y habían himnos, canciones de alabanza, había toda clase de instrumentos y todo tipo de música. A Dios le agrada la música. Es un modo universal de comunicación. Y yo he estado en iglesias en distintos países y yo quizás era la única persona que no entendía qué cantaban y, ¿sabes? No era para mí, de todos modos, es una ofrenda a Dios, así que no importa tanto entender lo que se dice. Y algo así me pasaba en el cielo. Yo podía escuchar todo tipo de músicas y había una que daba justo en la nota y hacía mi experiencia cada vez más completa. Pero Dios oye toda la música porque toda es para Él. La alabanza es para Dios. Y la única canción que podía distinguir por sobre todas las demás, que escuché y escuchaba miles, era Santo, Santo, Santo. ¿Escuchabas esto en inglés o en su idioma? Lo escuchaba en lenguaje celestial. Santo, 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 porque Él lo es. Y las huestes angelicales están ahí cantando esta canción por sobre todas las demás. Y esto permea todo el cielo, porque Dios es santo y esto es su lugar. Es un lugar, a veces lo olvidamos. Jesús dice, iré a preparar un lugar para ustedes. Es un lugar real, no es una posibilidad, no es un quizás. Es de hecho quizás más real que este lugar, no es un estado de sueños. No, de hecho no. Sabemos que de hecho la tierra no estará aquí para siempre, pero el cielo sí, es eterno. Y es mucho más glorioso de lo que las palabras humanas pueden realmente describir. ¿Había un sentido de tiempo aquí? No. Y de hecho, el título de mi libro es 90 minutos en el cielo. Y la razón para este título es que yo morí a las 11:45 y la persona que se metió en el auto y oró sobre mi cuerpo estuvo orando a las 1:15 p.m. cantando una canción cuando yo comencé a cantar con él. Así que realmente un título más apropiado para este libro sería 90 minutos fuera de la tierra. Porque en el cielo tú no tienes concepto del tiempo. Podría haber estado ahí por 90 horas o 9 minutos. Simplemente no hay concepto del tiempo. Realmente no piensas sobre esto en el cielo. Es que realmente no hay tiempo para nada. Entonces, tú estabas ahí y estabas a punto de ir a ver el trono y luego ver a Jesús. ¿Pudiste ver a Jesús? Solo a la distancia. Hay una luz brillante donde están los tronos y se esparce en todas las direcciones. Es tan increíble. Y ahí yo sabía que es donde Él estaba, en un trono. Y mi objetivo, cuando pude entrar a través de esta puerta, era caminar por esta calle de oro. Realmente hay una, completamente hecha de oro. Y subir esa colina y subir al trono. Y realmente quería seguir este deseo y decirle a Jesús, gracias por dejarme venir. Ya estaba formulando esto en mi mente, gracias por dejarme venir. Y nunca tuve la oportunidad, porque cuando entré por la puerta, todo se detuvo. ¿Por qué?
porque creo que todavía no era mi tiempo. Sí, me hicieron salir y supe que tenía cosas que hacer aquí y que este no era el plan para mí. Y yo realmente no quería volver. Si tú has estado ahí, no quieres volver. Y no hay nada en contra de estar aquí. Tenía una esposa y 3 hijos, los adoraba, más allá de todo. Y tenías solo 38 años de edad. Sí, era un pastor, tenía que predicar el siguiente domingo. Tenía mis mensajes, tenía un pilón de sermones en el asiento junto a mí. Creía en un gran Dios, creía en Jesús, el Hijo de Dios, y en el Espíritu Santo, en el bautismo. Esos eran los sermones que estaba planeando predicar. Y nunca llegué a predicar ninguno de estos, excepto el que estaba encima de toda la pila, que es el único que se salvó de ese accidente. Y la policía salvó esto. Y lo prediqué como 30 años después. Así que ese sermón tuvo 30 años para cocinarse, ¿sabes? Para estar listo. Y terminé predicándolo, pero no prediqué ninguno de los otros. De hecho, ni siquiera toqué las puertas de mi iglesia por meses. Luego empecé a moverme en silla de ruedas, pero aún no estaba listo para ir a la iglesia. Entonces, justo antes de entrar y poder ver a Jesús en su trono, lo ves a la distancia, pero en este momento vuelves a tu cuerpo y escuchas a alguien cantando. Y esto no son canciones celestiales ahora, es alguien en la tierra cantando un himno. ¿Qué estaba pasando aquí en la tierra cuando tú estabas en el cielo? Esto era una persona que tú no habías conocido aún, pero alguien que no habías conocido pidió permiso a Dios para orarle a tu cuerpo. Sí, Dios le habló verbalmente. Él se acercó a mi auto. Yo estaba en un pequeño auto rojo y él se aproximó al auto y se notaba que había residuos del accidente en todos lados. Dios le habló y le dijo, ora por el hombre en el auto rojo. Esas fueron las exactas palabras. Y esta persona, Dick Honor, que es el nombre de este caballero, que ya ha ido a estar con Jesús. De hecho, su esposa estaba con él, estaba en ese puente, y vio todo esto. Y ella dijo, ¿sabes? Es tu culpa porque él oró por ti y tú volviste. Y tú le dijiste sobre el cielo, y luego él nos dejó y se fue allí. Y dije, bueno, acepto la responsabilidad, ¿sabes? Y todos lo extrañábamos, obviamente. Era un ser humano excepcional. Dios le dice que vaya a ese auto y ore por ti. Sí, pero los policías no querían aceptarlo. Decías, no, no puedes. Puedes orar todo lo que quieras, pero no puedes entrar cerca del auto. Porque era algo casi morboso lo que había ahí. Y además había mucho metal enredado y vidrios rotos y no queríamos a nadie ahí. Podrías lastimarte. Entonces, esta persona era un predicador, ¿sabes? Él no iba a aceptar un no por respuesta. Y no lo hizo y comenzó a negociar. Y con este policía le dijo, realmente tengo que entrar. Dios me dijo que entré y tengo que entrar. Y finalmente el policía le dio permiso. Y Dick entró a través de la puerta de atrás del auto. Entró a través del baúl del auto, porque no podías entrar desde ningún otro lado. Y levantó esta manta donde estaba cubierto mi cuerpo. Y podías ver que lo único que no me había quebrado era mi brazo derecho. Lo único que no me rompí en el accidente. Y desde el asiento de atrás, él se estiró hacia el asiento de adelante donde yo estaba y puso su mano en mi brazo y comenzó a orar por mí bajo esta manta en la oscuridad. Él ni siquiera veía por quién oraba. Y pienso que realmente no quería verlo porque realmente estaba muy roto. ¿Y por cuánto tiempo oró contigo antes de que tú vuelvas a la conciencia? Aproximadamente 1 hora y media. Él entró al auto rápidamente. A ver, todas estas personas que estaban detrás mío, el accidente justo había pasado. Y él estaba ahí. Y él literalmente va y dice, tengo que orar por esta persona. Y él llegó bastante rápido. Y fue realmente más de 1 hora el tiempo que él estuvo, cerca de 1 hora y media. Y él estaba orando por tu resurrección, porque vuelvas a la vida. Él estaba orando por 2 cosas, de que yo pudiese vivir y de que no tuviese daño cerebral. Porque él podía ver las señales, salía sangre de mis ojos y oídos, mi nariz y mi boca.
sabía que tenía daño cerebral. Porque las personas que vuelven de la muerte, sabes, después de más de 5 a 10 minutos, hay muy alta posibilidad de que ya no puedan volver, que estén en estado vegetal. Él oró para que tú vuelvas y estés, de hecho, bien. Y habiendo visto tu cuerpo tan quebrado, pero luego tú volviste y no tenías daño cerebral, de hecho. Él oró por ti por más de 90 minutos y comenzó a cantar. Sí. Él oraba verbalmente y luego, no sé si es que se cansó o que era un buen cantante. Él era un buen cantante, lo cual es raro en muchos predicadores que he encontrado a través de los años, incluyéndonos a nosotros. Y él comienza a cantar, a alabar a Dios, ofreciéndole ofrendas musicales, lo cual es lo que los himnos son, canciones de alabanza, oraciones cantadas. Él decide cantar y no sé cuál es la primera canción que él cantó, pero sé que alternaba oraciones y canciones. Cantaba himnos. Iba y volvía entre oraciones e himnos. Y estuvo un buen tiempo. Y finalmente llega a un himno. Qué gran amigo tenemos en Jesús. Es un gran himno de 150 años de antigüedad, cuya letra reza: oh, cuánta paz perdemos, oh, cuánto dolor innecesario cargamos, todo porque no llevamos todo a Dios en oración. Esa era la letra de la canción. No podría haber sido más apropiada. Y él estaba cantando esto sobre mi cuerpo, 1 hora y media después de que el accidente hubiera cobrado mi vida. Y luego yo comienzo a cantar la canción con él, en la oscuridad. Y él continúa tratando de hacerme cantar, queriendo que esté consciente. Y él sale del auto, corre hacia los últimos 2 paramédicos que quedaban en la escena. Eran 8 primero y luego solo quedaban 2 en su ambulancia. Y se estaban yendo todos porque estaban preparando otro vehículo para llevarse mi cuerpo. Ni siquiera te diré cómo le decían a esto. Una camioneta que estaban trayendo para llevarse mi cuerpo para la autopsia. Y los paramédicos se iban. Y él está en shock porque sabe que estoy vivo. Y corre hacia ellos y les dicen: hey, tienen que venir a chequear a esta persona. ¿Está realmente vivo? Los paramédicos se miraron y dijeron: no está vivo. Y hace bastante tiempo que ya no está más vivo. Está muy muerto. De hecho, yo lo escuché diciendo que yo estaba muerto. Y esta persona que oraba por mí se frustra tanto con ellos que va y se para enfrente de la ambulancia y dice: no solo ellos, sino todo el mundo en el puente, si ustedes se van de aquí sin ese hombre en su ambulancia, voy a estar acostado aquí en este puente y tendrán que pisarme por encima porque les estoy diciendo, está vivo. Y hablaron y dijeron: bueno, lo revisaremos. Y estaban queriendo casi reírse de él. Y bueno, levantaron la lona y el doctor tomó mi pulso y descubrió que estaba vivo. Y sí gritaron: ¡está vivo! Y el departamento de bomberos que estaba ahí sabía que entonces tenían que abrir el auto de algún modo para sacar a una persona viva. Es algo muy difícil que a un muerto. Y ni siquiera tenían los equipos disponibles porque Chocha había sido declarado muerto. Entonces, tuvieron que llamar para que les traigan este equipamiento a más de 30 minutos de distancia. Y finalmente obtienen este equipamiento para literalmente abrir el auto, que es lo que hacen. Y habían como 8 personas que tuvieron que ponerse bajo mío y levantarme para sacarme de ese auto, para que las piezas no se cayesen encima mío. Y cuando me acostaron en una camilla y podía mirar directo arriba, ese era un puente hecho de pilotes, no era un puente de suspensión. Era como uno de esos puentes antiguos de las vías de ferrocarril, cubierto de metal. Y yo al mirar hacia arriba y ver estos metales cruzándose mientras la lluvia caía en mi rostro, estaba mirando el cielo, escuchando voces. Y en ese momento me di cuenta de que algo realmente malo había pasado y que me había pasado a mí, porque estaba acostado de espaldas
Y recuerdo, lo último que recuerdo fue salir manejando de ese puente, de espaldas, mirando el puente, sabiendo que esto era malo. Pero estaba en shock, no tenía dolor. No tenías dolor. No tenía concepto de lo que estaba pasando. No sabía lo que iba a pasar. No sabía que me había pisado un camión. Y no fue hasta la noche en que finalmente llegaste al hospital. Correcto, sí, fue a las 6 de la tarde y el accidente fue a las 11 de la mañana. Así que entre todos los traslados, examinaciones, la distancia para llegar a un centro de trauma de este nivel en Houston tomaron 6 horas. Así que finalmente llegué a Memorial Hermann Hospital en Houston a las 6:15 de esa tarde. Y estuve en una casa de hospital a partir de ese momento por 13 meses. ¿Qué hizo este accidente a tu cuerpo? ¿Cuántas cirugías tuviste que tener luego? ¿Qué pasó con tu cuerpo? Fue algo incomprensible. Y les advierto que la siguiente sección es un poco gráfica. Cualquiera de las lesiones que tuve podría haberse cobrado mi vida. El volante, el manubrio del auto, directamente se clavó en mi pecho. Esto fue antes de los airbags. Y esto se puso horizontal y entró directamente en mi pecho. El tablero del auto, por el peso del camión cayendo encima mío, quebró mis piernas. Mi pierna derecha se quebró en la rodilla. Mi pierna izquierda se quebró por completo, justo encima de la rodilla. Y cuando bajó, cuando el peso del tablero cayó, eyectó 8 centímetros de fémur. Y sabes que el fémur es el hueso más grande del cuerpo, pero estaba desintegrado. Salió del auto, nunca lo encontraron. Y este brazo, como mencioné antes, fue llevado al asiento de atrás por el camión al aplastarme, al separar el brazo. Y de aquí en adelante, estaba apoyado en el asiento de atrás del auto. Entonces todo este brazo estaba doblado y en la parte de atrás del auto. De hecho, el pastor que oró por mí tuvo que pasar por encima de este brazo para poner su mano en mi hombro, que estaba en el asiento de atrás del auto. O sea que, como ven, fue un accidente con lesiones horribles realmente. Cualquier mundo se hubiese desangrado en 5 minutos, que no hubiese tenido estas enormes heridas. No en el hospital, la persona hubiera muerto directamente. Pero, ¿sabes? Di que estaba orando por el daño cerebral que no ocurrió. Pero para cuando llegué al hospital en Houston, no tenía ninguna clase de señal de daño cerebral. Y todo es atribuible a su oración. Por eso él estaba orando. Es lo que Dios le pidió. Y las otras lesiones, esas sí que tomaron años en arreglarse. ¿Te dijeron que no volverías a caminar? Oh, sí, por cierto. Como había una diferencia de largo de 8 centímetros entre mis 2 piernas, realmente iban a cortarme la pierna izquierda porque lo único que quedaba era algo de tejido en el final de la pierna. Es lo único que quedaba, lo único que la mantenía viva. Y aún así, era como esto no va a funcionar. Y yo desarrollé en 3 días una neumonía doble en ambos pulmones. Y cuando estudias las estadísticas, sabes que la neumonía es una de las enfermedades más comunes que puede matarte en un hospital. Y no es por lo que la gente entra al hospital, pero luego quizás muere por este motivo. Y mi esposa, quien es la heroína de esta historia, fue traída aquí. Y le dijeron que iban a sacarme la pierna porque tenía tracción en 3 de mis 4 miembros que estaban separándose del torso de su cuerpo. No podían por este motivo ponerme en posición vertical y tratar mi respiración. Y por eso iba a morir de neumonía muy pronto. Hay una pequeña chance de que pudiésemos aplicar una nueva tecnología que acaba de llegar a los Estados Unidos, de lo que en aquel momento era la Unión Soviética. Había sido lanzada en Siberia por un doctor y involucraba, porque hay tantos accidentes en el hielo allí, involucraba poner unos aros de acero inoxidable alrededor de tu cuerpo, entrando al cuerpo, cruzándose donde están los huesos, teniendo que
quebrar los huesos en distintos lugares para unir con cables las distintas partes del hueso para que pueda sanarse. Y eso es lo que hicieron, porque ella dijo que sí, que lo intentarían, porque esto podría salvar a mi pierna y también a mi vida al poder sentarme. Y lo hicieron, de hecho, y funcionó. Y esto comenzó con el resto de mi vida. Sí tuve más infecciones. A veces estaba 3 semanas a la vez, aislado por enormes infecciones, porque tenía demasiados agujeros en toda mi pierna y podías llegar a ver casi hasta el hueso. Era realmente algo muy horrible. Pero bueno, esto funcionó. Mi pierna empezó a reconstruir su hueso y estuve con esto por 11 meses. También pusieron uno en mi brazo, porque hay 2 pequeños huesos en tu antebrazo que de hecho pueden transferirlos, ese tejido óseo, a otros lugares de tu cuerpo. ¿Y cuánto duró todo este proceso hasta que volviste a caminar? ¿2 años? Sí, cerca de 2 años. Entonces aquí estabas tú, pasando 90 minutos en el cielo, volviendo a la tierra solo para llegar a una experiencia realmente infernal. Y no fue tu elección ni siquiera. Alguien oró para que tú vuelvas a estar aquí. ¿Cómo procesaste todo esto? Bueno, alguien también tomó la decisión de ponerme los dispositivos para recuperarme, ¿sabes? Pero estabas enojado con esa persona que oró para que volvieses. No lo estaba, porque sabía cuán sincero él era y cuán dedicado estuvo a ser un hombre de Dios. Lo mismo con mi esposa. Para nada me enojé con ella. Tuve la elección. Yo me hubiese quitado la pierna y tener una pierna como una prótesis. Creo que esto me hubiera dado más movilidad en la vida, pero no fue mi decisión. Se tomó en otro lugar esa decisión. Y todos hicieron lo mejor para cuidarme. Y yo realmente aprecio esto más que lo que jamás pudiese enojarme con esto. Pero sí, si me sintiese frustrado o enojado con cualquier cosa, fue la condición a la que tuve que volver. De hecho, le pregunté a Dios, ¿qué estás tratando de enseñarme a través de esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué yo? Y llegué a la conclusión de que estaba feliz de que fuese yo y no alguien más. Realmente no querría que esto le pase a nadie en el mundo, porque fue horrible y doloroso. Pero en un momento tú estabas enojado. Sí, llegué a un punto en el cual me vi tan frustrado con el dispositivo que tenía en la pierna, porque no puedo ni siquiera explicar cuán doloroso era y no paraba. A ver, las personas venían, las enfermeras venían 2 veces al día con largos hisopos a ponerme desinfectante en cada una de las heridas, en cada una de ellas, todos los días para limpiarlo, el dispositivo. Fue algo realmente inexplicable. Y yo llegué al punto en el cual quería hablar con alguien. Pensaba que si hablaba con alguien que hubiese atravesado la experiencia, sabría qué esperar y podría planificar para eso. Pero nadie había vivido eso. Yo era la primera persona en este país para tener este tipo de tratamiento. Y aunque lo sabía, yo realmente estaba orando a Dios de que pudiese enviar a alguien para reconfortarme, para darme fuerza e información. Y sí, me enojé. Temprano en la mañana, un día levanté mi brazo en el cuarto del hospital, diciendo, ¿por qué no puedes enviar a alguien aquí que entienda cómo me siento? Esas fueron mis palabras. Quiero hablar con alguien que lo entienda. Si pudiese hablar con alguien que lo entienda. ¿Y no es acaso el deseo de todo el mundo? No importa que estés atravesando, divorcio, bancarrota, separación de alguien que aman. No puedes enviar a alguien que me entienda. Quiero hablar con alguien que entienda. Porque todo el mundo es bueno conmigo. Incluso me dicen que oran por mí. Y sé que lo hacen. Pero quiero una persona concreta que me mire y me diga, déjame decirte cómo atravesar esto. Y no podía encontrar a nadie porque simplemente no la había.
Sabía que Dios podía producir a alguien así, si Él quería. Y yo estaba bendiciendo a Dios con mi puño. Y Él me habló. Y oí a Dios hablar 2 veces. Una es cuando volví a la iglesia por primera vez y estaban aplaudiendo. Yo estaba muy frustrado que estaban aplaudiendo porque yo estaba en una mala condición y no podía hacer nada, no me estaba recuperando, pero todos estaban ahí aplaudiendo. Y yo hablaba con Dios yendo al frente de la iglesia porque querían que diga algo y yo no quería decir nada. Yo estaba muy emocional y no quería decir nada. Y hablé con Dios y dije, si tan solo supieran cuán poco tuve que ver con estar aquí, no aplaudirían por mí. Y Él me dice, no están aplaudiendo por ti, están aplaudiendo por mí. Y te digo, salió una sonrisa de mi rostro, porque entonces me liberaron de la responsabilidad. No estaban aplaudiéndome a mí. Pero en el hospital, ¿qué te dijo Dios? Él me dijo, esto no se trata de ti. Se trata de mí y de lo que yo ahora puedo hacer a través tuyo, que nunca podría haber hecho antes del accidente. Tienes que salirte de tu fiesta de la lástima y toma ese puño que estás batiendo ante mí y usa esa mano para alcanzar a otras personas que están atravesando una larga y oscura noche. Estas fueron sus exactas palabras. Atravesando una larga y oscura noche. Y levántalos. Ese será tu trabajo desde ahora. Y comencé a llorar, cosa que es algo que no suele pasarme. Y realmente lloré hasta que salió el sol. El sol estaba saliendo fuera de la ventana y fue el comienzo del resto de mi vida. Mi vida cambió. Entonces, no es que tú vivías tu vida con un sueño. Solo visitaste el cielo y escribiste un hermoso libro, hiciste una película de ti. Eres un pastor, tienes una hermosa familia, puedes conducir hacia la iglesia. Pero a los 38 años de edad, que tenías toda una vida por delante, entras en este accidente. Estás en el cielo y quieres quedarte ahí porque todo el mundo quiere hacer esto. Y si tienes que volver, bueno, definitivamente no querrías volver a una situación como la tuya, porque Dios dice que alguien ore por ti, y lo hacen, alaban, y Jesús te permite volver. Y en un sentido, es un gran milagro que no tengas daño cerebral. Eso es algo muy sobrenatural, que simplemente no ocurre. Ahora, por otro lado, tienes que atravesar un infierno, y la gracia de Dios en cada paso te sostiene. Dios hace el milagro, pero no un milagro donde vuelves a un cuerpo perfecto, sino un cuerpo completamente quebrado, a muchísimo dolor. Y tu esposa también tiene que llevar la carga de la familia por ti. Y por cierto, sabes, es normal sentir todas estas sensaciones de cómo Dios te encontró y te dijo, bueno, te estoy usando, te estaré usando para mi gloria, para mi propósito. Tú vas a la iglesia y las personas aplauden porque ven a esta persona que pudo sobreponerse, pero en realidad tú sientes que no tuviste nada que hacer con esto. Los doctores trabajaron, mi esposa me apoyó y este otro caballero que oró por mí. Y Dios te habla nuevamente y te dice, es por mi gloria. Yo soy por el que aplauden. ¿Cómo ha sido tu vida desde este momento con los libros que has escrito y la película? Al comienzo no querías hablar del cielo, de tu experiencia. Y yo digo, otras personas hubieran dicho, hagamos un ministerio en base a esto. Y de hecho no quería saber nada con esto. No quería. Simplemente quería ser un pastor, quería predicar, quería continuar con mi vida como había sido antes del accidente. Pero no tenía elección. Después de 2 años del accidente, yo estaba en una cama de hospital en mi casa. Trajeron todo el equipamiento del cuarto de hospital a mi casa, que es el único modo en que me dejarían ir a mi casa, con todo el equipamiento ahí. Y fui a casa y uno de mis mejores amigos vino a visitarme sin anunciarse. Yo no sabía que él estaba por venir. Y él vino y era una persona de dar abrazos. Él me abrazaba en la cama. Estaba tan feliz de verme. Una persona muy emocional. Y se sentó junto a mí en la cama y me dijo, ¿te ves bien?, me dijo. Y se rió en su rostro. Y yo le dije, ¿bien comparado a qué? Pienso que me voy terrible realmente.
Había perdido 30 kilos. Era carne y hueso. No me veía bien, pero él era tan amable. ¿Te ves bien?, me dijo. Y yo reí y dije, no, tú te ves bien. Y él me dijo, no. Bueno, comparado a la noche, a cómo te vi cuando te trajeron, te ves mucho mejor. Así que sí, me sentí un poco mal por reírme, porque él realmente quería decirlo. Él era un testigo. Él sabía. Y yo dije, bueno, ¿sabes? Me siento mejor. Pero si hubieses visto lo que vi, sabrías que esto no es bueno. Lo dije, ¿sabes? Y él era la clase de persona que yo podía decirle cualquier cosa. Y si le dijese, no le digas a nadie, él no lo haría. Y me di cuenta que había dejado salir al gato de la bolsa. Me dijo, ¿realmente? ¿Qué viste? O sea que hasta este punto no le habías dicho a nadie, ni siquiera a tu esposa. No. Y fue en un sentido algo accidental. Yo realmente no estaba planeando, pero sabía que podía hablar con él. Y él me dijo, ¿qué viste? Y le dije, no puedo decirte. Me dice, puedes contarme a mí, sabes que no le diré a nadie si no quieres. Y le dije, lo sé. Así que respiré y comencé a describir algunas de las cosas de las que hablamos. Y él comenzó a llorar. Y dijo, sé que debes haber visto algo por cómo actuaste cuando volviste. Estabas tan solemne. Estabas como si tu mente estuviese en otro lado. Sí, mi mente ha estado en otro lado. Y luego él me hizo la pregunta, ¿por qué no le dijiste a nadie sobre esto? Y no tenía una respuesta para esto. Creo que le dije algo, pero no habían ningunas buenas razones. Y me dijo, debes decirle a alguien. ¿Le has dicho a Eva? No. Tienes que decirla. Él es un pastor y me dijo, tienes que decirle a 3 personas. Y si tienes la misma reacción de los 3 que tuviste de mí, de por qué no me dijiste, las personas se sentirán bendecidas si hablas de esto. Entonces, deberás decírselo a la gente. Dije, bueno, ok, lo intentaré. Y él me dijo, no, no lo intentes, hazlo. Así que le dije a Eva. Y su respuesta fue como en la película. Fue como, sabía que estabas en otro lado. Sabía que estabas distante. Tu mente estaba capturada por algo más. Y yo lo sabía. Y su respuesta fue de alegría, porque ahora sabía la razón. Había entendido por qué había actuado así. Y ella se sintió bendecida por esto. Se lo dije a una tercera persona, que era también de mis mejores amigos. A la persona a la que le dije originalmente también era uno de los mejores amigos. Su nombre es Cliff, y él me dijo lo mismo. ¿Por qué no me dijiste nada de esto? Y Eva dijo lo mismo. Entonces dije, bueno, tengo que cumplir mi promesa. Le prometí que si se lo decía a 3 personas y las 3 personas reaccionaban igual, ¿por qué no me lo dijiste? Bueno, entonces tengo que decírselo al mundo. Y lo hice, y fue una avalancha. Salió a todos lados donde estuviese. Todo el mundo me preguntaba sobre el cielo, y realmente se fue de control, capturó mi vida. No tenía otra vida más que hablar del cielo, lo cual es bueno, es una buena vida, pero tampoco es lo que yo había planeado. Pero bueno, no importa lo que yo había planeado, no importaba realmente. No era mi plan, era el plan de Dios. Así que a fin de cuentas, y me tomó años, escribí el libro. Y llegué a la conclusión de que esto hubiera sido el fin. Podía puntear al libro y decir, está en el libro. No, no pasó, ni siquiera se acercó. El libro solo abrió otras cosas. Entonces empecé a tener 10 o 12 invitaciones por semana para ir a algún lado a hablar. Y recuerda, yo era pastor de una iglesia. Y a fin de cuentas, hablamos sobre esto, oramos sobre esto, Eva y yo. Y su respuesta fue, cuando nos abrimos a la oración, dice, si Dios quiere que tengas una iglesia, te dará una iglesia. Pero tienes que hacer esto. Tienes que responder estas invitaciones porque la gente necesita saber sobre el cielo y cómo llegar ahí. Y quieren saber cómo superar la tragedia y cosas horribles. ¿Cómo emerges como una nueva normalidad después de esta experiencia? Entonces comencé a aceptar invitaciones para hablar
y realmente se puso loca. Por 2 años, sin parar, tuve aproximadamente 1000 invitaciones para hablar. Y, por cierto, esto es humanamente imposible. Es simplemente imposible. Así que hice lo mejor que pude con lo que tenía. Y se convirtió el libro en un bestseller de New York. Sí. Al principio comenzó vendiéndose localmente, pero así de boca en boca se fue haciendo conocido. Y luego comencé a hacer distintos shows hablando. Empecé a ir a algunos medios como a Fox, a The Today Show o a Nightline on ABC. Y empecé a ir a estos shows y realmente se volvió cada vez más viral. En una ocasión vendimos 500,000 de libros en 2 semanas. Y comenzó, no podían ni siquiera tenerlos en el almacén. Se imprimían tan rápido que entraban y salían directamente. Y así fue por un periodo de un par de años, donde se vendieron aproximadamente 3 millones de copias. Y sigue estando en las estanterías en muchos lugares. Y se ha vuelto, por falta de una mejor descripción, un libro clásico sobre el cielo. Fue el primer libro de esta índole, aunque luego salieron muchos otros libros similares. Fue el primer libro publicado así. Y los publicistas semanalmente dijeron que era un libro icónico, que había comenzado con este interés en todas las cosas celestiales. Y lo hizo. Y realmente te hace muy humilde tener un libro así. Y luego salió la película. Sí. La película también tardó en salir porque tuvimos todo tipo de ofertas para hacer una película que no era la película. Era una mala imitación de lo que había ocurrido. Y, de hecho, hubo una compañía de producción en Hollywood que quería inventar toda una historia completamente distinta de que después de salir del hospital tenía un romance con alguien que también tenía un dispositivo como el que yo tuve o que me había vuelto adicto a las drogas. Este era su manuscrito. Lo leímos y nos decían, ¿qué piensas? Y les dijimos lo que pensábamos. Y obviamente no la produjimos con esa compañía. Tuvimos que encontrar una compañía y dijeron, bueno, lo produciremos como sucedió. Exactamente como sucedió. Sin trucos de Hollywood. Encontramos esa compañía en 2013-14 y la película lanzó en 2015. Así que han pasado ya más de 10 años. Y es una representación, de hecho, acertada de exactamente lo que pasó. Todo lo que pasó. Todo está ahí. Y por eso no la vemos. Está demasiado cerca de la verdad. ¿Estuviste involucrado en el proceso de edición? Sí, estuve ahí. Probablemente también vi la filmación del 90%. Y de hecho cambiamos escenas. ¿Sabes? Hay una escena donde mi padre entra y me dice, haría lo que sea para cambiar de lugar contigo. Una frase muy poderosa de mi padre reservado. Y escribieron una linda escena, pero no hacía esto. Así que rehicimos la escena. Y él tuvo que aprender sus líneas y vino y lo hizo así. Así que sí, estábamos ahí. De hecho, toda la familia estuvo ahí por alguna porción de la filmación de la película. Trajeron a todo el mundo. Todos mis hijos, incluso algunos de mis nietos, aparecieron en escena. Entonces, sí, trataron de hacerlo mejor para hacer algo muy auténtico. Y nos sentimos bien sobre esto, de cuán auténtico es. Y de que eligieron algunas personas de alto perfil para estar en la película. Gente muy famosa. Así que hicieron todo lo mejor para hacer una buena película y una película comercial. Y todavía está en las plataformas. Un día vas a volver a las puertas perladas. ¿Cuál quieres que sea tu legado aquí en la tierra? ¿Cómo quieres que la gente te recuerde? Por 2 cosas. Haciendo entrar a la gente al cielo y ayudándolos a tener un mejor viaje hacia ahí.
Esas dos cosas. Yo vivo para esas dos cosas, que la gente vaya al cielo y que tengan un mejor viaje hacia allí. Porque tantas personas, no tengo que decirte, pastor, están lastimadas por tantas razones distintas. Hay tantas razones como hay gente, pero quieren saber cómo atravesar esto, cómo hacer la diferencia. Y la diferencia es tomar la misma mano que tú puedes sacudir ante Dios por lo que estás atravesando y acercarte a otra gente y decirles, sabes, yo atravesé una quiebra una vez, sabes, y quizás podemos juntos atravesar esto. Y siento que así es como quitas su mano de estar acosando al Señor y puedes abrazar a alguien. Aunque alguien haya perdido a su esposa, podrás decirle, yo también perdí la mía, déjame ayudarte. ¿Y cómo procesamos el dolor? Al servir a otras personas. Tiene mucho que ver con eso. ¿Podrías mirar a la cámara ahora y hablar con alguien que no conoce a Jesús aún? Y como mencionaste ayer en el servicio, el cielo está tomando reservas. ¿Podrías llevarlos ahí? Dar esa llamada a la salvación y llevarlos a conocer a Jesús. Tú y yo sabemos que estás atravesando cosas. Sabes lo que son, yo no las sé, pero Dios sabe. Y yo quiero darte el coraje a no congelarte, a no enojarte. Quiero darte el coraje de volcarte hacia Dios, porque Él tiene las respuestas a tus problemas. Y quiere responder tus problemas, quiere bendecirte y confía en mí. Él quiere bendecirte, pero vas a tener que dejar hacerlo. Y quiero decirte esto, si nunca hiciste una profesión de fe en Dios y lo reconociste, y no quiero decir, hey Dios, sé que estás ahí. Hablo de tener una relación personal con su Hijo Jesucristo, porque Jesús vino aquí a morir por ti. Y dirás, ¿por qué? ¿Por qué pasaría esto? ¿Por qué alguien tiene que morir por mí? Porque el pecado lleva a la muerte. La Biblia dice que el resultado del pecado es la muerte. ¿Por qué? Todos nacimos para morir. Es inevitable. La tasa de muerte es del 100%. Todos vamos a morir. ¿Pero qué pasa luego? Bueno, aquí hay una oportunidad de tener una mejor vida ahora y también de estar preparado para la vida después de la muerte. De esto se trata. Y la respuesta a ambas de estas cosas es Jesús. Jesús. La vida después de la muerte y una mejor vida ahora. Entonces todo lo que necesitas hacer es pedirle que entre a tu corazón. Él quiere salvarte del pecado, porque el pecado va a matarte. Lo hace con todos nosotros. Él quiere salvarte de esto. Y sé que esto suena como, wow, ¿por qué lo haría? Porque Él te ama. Dios te ama. Él te hizo. Y Él quiere que estés con Él un día. Jesús reconoce todo esto. Y esto es lo que debes hacer. Si estás viendo ahora, detén lo que sea que estés haciendo. Inclina tu cabeza. Inclina tu corazón. Y simplemente di, sé que soy un pecador. No estoy viviendo la vida que debería vivir. Y lo sé. Y no solamente me siento mal por esto, sino que quiero cambiar. Quiero hacerlo. Empezando ahora, quiero cambiar. Invita a Jesús a entrar en tu corazón y a cambiarte. Él quiere hacerlo. Él te ama. Dios te ama. Por eso envió a su Hijo. Así que simplemente di, perdóname de mis pecados. Entra a mi corazón. Limpia mi corazón. Lava mis pecados. Y luego sé mi guía. Quiero vivir para ti de ahora en más. Y Él te guiará. Él será una luz que iluminará tu camino para que sepas a dónde ir. La Biblia dice que si tú le pides a Jesús que te salve, los ángeles cantarían ahora mismo en el cielo. Cantarán tu nombre. Hay un libro ahí arriba donde escribirán tu nombre y te estarán esperando cuando llegue el momento. Oro que puedas vivir por décadas, pero ¿sabes qué? Quizás no lo hagas. Pero ¿sabes qué? Si oraste esta oración, ya estás listo ahora. Estás listo para una vida mejor y para que Dios te guíe en esta vida. Y estás listo para una vida mejor cuando tomes tu último aliento aquí. Y luego tomarás tu próximo aliento allí. ¿Qué hay con eso? Estoy tan emocionado por ti. Todos estamos emocionados por verte en el cielo. Lo haremos. Yo en general firmo mis libros diciendo te veo en el portal. Así que te miraré ahora mismo y te diré te veo en el portal. Que Dios te bendiga.
Gracias por ver este video. Desde 2020, nuestro ministerio ha alcanzado a más de 280 millones de personas online. Hemos lanzado recursos en 82 formatos en 18 idiomas y tenemos más de 160,000 estudiantes en nuestra escuela online. Y distribuimos estos libros incluso en prisiones y naciones cerradas. Pero esto es solo la mitad de la historia. Construimos hogares para niños vulnerables en Brasil. Damos comida e higiene en Myanmar, ayudamos a refugiados en Ucrania y somos socios de misioneros en algunos de los lugares más peligrosos de la tierra. Si este ministerio te ha bendecido, quiero invitarte a ser nuestro socio mensualmente o por una vez. Puedes ayudarnos a hacer este impacto eterno. Alcancemos más, sirvamos más y amemos más profundo. ¿Te unirías a nosotros hoy para alcanzar a más gente para Jesús al ser socio de este ministerio? Puedes hacerlo entrando a pastorbrad.org/partner.